La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando. Lunes 26 de abril del año 2021. Voy a tocar un tema que muchos podrían decir, Ángel, eso ya es historia. Sí, pero sucede que los pueblos, las sociedades que desconocen la historia, pueden cometer el mismo error no 2 veces, sino varias veces. Voy a hablarle de algo que se registró en México en los años 60, allá por mediados de los años 60. Uno de los más famosos caricaturistas de los últimos 50 años o de la segunda mitad del siglo XX fue alguien que seguramente usted conoció porque vio su trabajo. En los últimos años de su vida se dedicó a hacer unos pequeños libros ilustrados de temas tan diversos como la historia del marxismo, la filosofía, alimentación sana, etcétera, etcétera. Me refiero a Eduardo del Río Rius. Rius empezó como un modesto caricaturista en una revista que había allá por los años 50, el Jajá se llamaba. Y ahí empezó él, luego en un periódico, etcétera, hasta que encontró él su vocación real en términos de caricaturista. Y creó allá, si no estoy equivocado, allá por el año 66, creó un cómic, como dirían ahora. En Sonora diríamos, creó un cuento, así les decíamos a los cómics, que se llamó Los Supermachos. En este cómic o en esta revista, como guste usted, él crea un pueblo ficticio, muy a lo de Jorge Ibargüengoitia, que crea Cuébano y alguna parte del Bajío mexicano. Rius creó un pueblo que se llamó Sangarabato. Ahí él define varios personajes, el político, el presidente municipal y cacique pueblerino, don Perpetuo del Rosal, en una alusión en aquel entonces al general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, que era ya un hombre en la vida política civil, con una larga trayectoria en la vida política mexicana desde los años del cardenismo. Él era presidente del Partido Revolucionario Institucional en ese entonces, si no estoy equivocado. Y tuvo esta caricatura que salía cada semana, cada lunes, si no estoy equivocado, un éxito increíble. Y describía ahí entre los personajes que era el cacique pueblerino, que tenía a sus 2 policías, que el Cambujo y el otro no me acuerdo cómo se llamaba ahí en la historieta, que representaban la fuerza del espionaje, los que andaban tratando de escuchar conversaciones de los habitantes de Sangarabato, etc. Estaba también la Beata, que representaba a la Iglesia Católica. Estaba el boticario, que era de alguna manera el ilustrado, el que representaba esa oposición civilizada. Estaba el borrachito, que era el albañil, no recuerdo ahorita cómo se llamaba ahí. Estaba Calzonsi, luego crearon posteriormente, en una siguiente etapa, una actividad ya con el hijo de Calzonsi, Gumaro se llamaba ahí, maestro normalista, una compañía de espionaje, Sofonías Spice Company. Muy bien, y era un pueblo. Cuando uno piensa en el título Los Supermachos, uno imagina que los mexicanos que ahí se movían en ese pueblo ficticio eran todos ellos valientes, arrojados, ¿no? Sino supermachos tenía que ver más con esa capacidad casi infinita del mexicano de aguantar ofensas, opresión, burlas del poderoso, etc. Supermachos, pero para aguantar
el maltrato, las sinvergüenzadas, los fraudes electorales, etcétera, etcétera. Al llegar al número 97, 98, una cosa así, Rius se ve orillado a cancelar con el número 100 los supermachos, porque el editor, el dueño principal accionista de la editorial Posadas, que era un señor de apellido Mendizábal, ante el éxito que tuvo ese cómic, ese cuento, pues hubo alguna negociación o presiones del gobierno de Díaz Ordaz en aquel entonces, y en una machincuepa legislativa, o quizá por ingenuidad de Rius, le hizo una jugada y lo despojó de los derechos de los supermachos. E intentó, con nula suerte, o pésima suerte, contrató a un grupo de dibujantes para tratar de continuar con los supermachos, y fue un fracaso rotundo. ¿Y qué hizo Rius? Agarró sus cosas y creó una nueva versión que se llamó Los Agachados. Y Los Agachados, ahí sí era claramente una descripción del ciudadano de aquel entonces o del México de aquel entonces. Agachados ante el partido casi único, ante el autoritarismo, y si había intenciones de rebelarse, pues ahí estaban los personajes creados por Rius para calmarlos. Le cuento esto a usted que con toda seguridad no recuerda usted eso, o no le tocó. Por ejemplo, si usted tiene, no sé, 50 años, por ejemplo, pues en los años de los supermachos y los agachados, tendría, usted fue 50, sería en 1970, quizá todavía no entendía bien esto de la política y no le interesaba, pero eso sucedió en México. Incluso hay algunos puestos de periódicos o en algunas librerías donde venden recopilaciones, 10 números de Los Agachados en algún cuadernillo ahí interesante. Bueno, viene a cuento esto que le comento de los supermachos y los agachados, porque tal parece que fue premonitoria esa narrativa que armó Rius a mediados de los años 60. Hoy México, por desgracia, se ha convertido en un país de agachados, de agachones, de sacatones, de miedosos. Nos hemos convertido en un país, para decirlo claramente, de cobardes políticamente hablando. Tememos expresar nuestra opinión, y esto no solo para las personas sencillas, el ciudadano de a pie, sino también hombres poderosos en la economía, grandes y poderosos empresarios, son los primeros que callan e inclinan la cerviz ante el nuevo cacique pueblerino que está al frente de la presidencia. Apellídese Carlos Slim o Salinas Pliego, por supuesto, o algunos otros apellidos ilustres de Nuevo León. Es lamentable, pues, esta pérdida de dignidad, que es resultado de un proceso. Tampoco vamos a decir que es simple producto de estos 2 años y 4 meses o casi 5 meses de este gobierno. No, es resultado de un proceso de complicidades, de connivencia, de solapar sinvergüenzadas y obtener algún beneficio de la alta burocracia, etc. Pero el hecho es que nos hemos convertido en un país descrito ahí de una manera un tanto cómica, pero profunda, con una gran seriedad y sarcasmo, en los agachados. En los agachados, no de Rius, sino los agachados de este país, que suman decenas de millones. Dirá usted, no, Ángel, hombre, no seas tan trágico en ese sentido. No soy trágico, simplemente trato de ser objetivo. Vea usted lo que pasó en la semana que recién terminó en el Congreso de la Unión. Vea usted cómo personas que, sabiendo perfectamente que su voto aprobatorio para una reforma o de un artículo transitorio, el 13 famoso hoy, violaba de manera flagrante el texto constitucional del artículo 97. Y sin embargo,
sabiendo eso, votaron a favor de ello. ¿A qué se debe eso? Alguien dirá, bueno, pues es el miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Los van a meter a la cárcel por expresar en conciencia su posición y votar en contra de esa barbaridad constitucionalmente hablando? ¿Qué es? ¿A qué se debe? Simple y sencillamente, para no entrar en grandes disquisiciones filosóficas o psicológicas, si gusta usted, simplemente por cobardía. Algunos dirán por miedo, esto, al final de cuentas, cobardía. Un Congreso cuya mayoría o cuyas fracciones parlamentarias son las que están integradas por el mayor número de legisladores, aun cuando no alcancen el 50% más uno, porque luego algunos especialistas en análisis político dicen, es que las mayorías en la Cámara de Diputados, señores, no sean brutos, mayoría solamente hay una, hay varias minorías, pero mayoría solamente hay uno. Pero no se les cae de la boca, es que las mayorías, no hay más que una, que es el 50% más uno. Hay casos, las más de las veces, en que no hay en mayoría, que ninguna fracción tiene la mayoría. Podrá ser la minoría mayor, estoy de acuerdo, pero no es la mayoría. Bien, después de esa disquisición gramatical, regresamos al tema. Esas personas que dieron su voto, en algunos casos hay personas que lo hicieron por una total y completa ignorancia. Personas que arribaron a la actividad legislativa sin tener la menor noción de lo que es legislar, de conocer la importancia del texto constitucional y también tener plena conciencia de lo que significa aprobar un ordenamiento legal, en este caso el 13 transitorio, que viola flagrantemente la Constitución. Entonces ahí es la ignorancia que se convierte en complicidad y en abyección. Y luego están los oportunistas, los que quieren quedar bien, los que no quieren que les quiten el hueso, y no obstante que expresaron, previo a la discusión, días antes, su oposición contundente o su posición contundente, casi burlándose de ese 13 transitorio, ese día callan de la manera más valiente que pueda usted imaginar y votan a favor. Caso de Pablo Gómez, por ejemplo. Estamos pues aquí entonces ante un México que después de varios decenios de cooptación, de manipulación, de aplastar la voluntad popular, como diría el viejo cliché de los años 60, en un país de agachados. ¿Cómo lamento yo que no esté vivo Eduardo del Río para que escribiere la nueva versión de los agachados? Eso somos hoy, una nación de agachados, de cobardes. Pero lo peor, ¿sabe usted qué es? Porque al final de cuentas, como decía una persona, es que el miedo se hizo para los hombres. Al final, finalmente, para decirlo correctamente, estamos ante personas que se venden por migajas. Es más, que dicen que se venden pero ni siquiera les pagan, los usan y cuando ya no sirven los van a tirar, los van a dejar a un lado del camino. Esos somos pues, y no va a desaparecer esa cualidad de la nación mexicana, aun cuando hay excepciones, por supuesto. Es un grupo minoritario el que se arriesga, el que dice su verdad, el que defiende sus posiciones. Pero la otra parte, increíblemente mayoritaria, constituye la nueva nación mexicana, los agachados que premonitoriamente Rius describió en aquel cómics que fue la segunda parte de los supermachos. Hay que reconocerle que no obstante las presiones y algún lo intentaron secuestrar, el servicio secreto en aquel entonces le pusieron una golpiza, aún así Rius se atrevió y creó la segunda parte, la continuación que se llamó Los Agachados. Hoy pues
cuánta falta nos hace Eduardo del Río para describir ya en la modernidad este país de agachados. Muchas gracias, le agradezco su presencia aquí y le pediría de manera respetuosa, busque algunos ejemplares, quizá en la librería del sótano posiblemente puede encontrar usted algunos ejemplares de esas colecciones o de esas, no sé, ediciones de 10 números de los agachados y se va a divertir. Muchas gracias y lo espero mañana.